¿Cuáles serían los usos de la electroquímica en este caso, no? Los usos de la electroquímica, aquí estamos viendo para hacer una película, por ejemplo, para una radiografía, para una película, ¿no? Se usa una celda galvánica, o de repente hay una celda galvánica, ya. ¿Qué sucede? Cuando es celda galvánica tiene que haber una separación, ¿no? Bueno, ¿qué observamos? Que acá va a haber un flujo de electrones. Este lado se llama electrodo y ese electrodo va a ser el ánodo y acá el cátodo. En el ánodo hay la oxidación y acá la reducción. Ya. Bueno, entonces, la electroquímica, rama de la química que estudia la relación entre la energía eléctrica y la energía química, ¿no? Aplicaciones, por ejemplo, todas las pilas. Si la reacción química es capaz de producir electricidad, se habla de una pila electroquímica. Si en cambio es necesario aplicar electricidad para producir una reacción química, se trata de una electrólisis. Esa es la diferencia. Una pila electrolítica y una celda de electrólisis. Ojo, ¿ya? Entonces acá, reacción química que es capaz de producir electricidad es una pila electroquímica. Y si en cambio es necesario aplicar electricidad para producir una reacción química, a eso se le llama la electrólisis. Ya, ok, la diferencia ya está. Entonces la pila, eso viene a fines del siglo XVIII con Alejandro Volta, ¿ya? Y Luis G. Galvani. Ellos son los que han planteado estas posturas, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Bueno, acá Galvani, mientras estaban anatomizando una rama, disectando, ¿no? Notó que la pata de la misma temblaba a pesar de no estar viva. Tras varias pruebas expuso la teoría de la electricidad provenía de las ranas y la denominada electricidad animal, ¿no? Ya, eso por un lado. Volta, en cambio, demostró que el temblor muscular no podía producirse a menos que se utilizaran dos metales diferentes al tocarlas. Sostenía que no era la pata de la rana, sino los metales distintos los que causaban el temblor, y llamó a la energía eléctrica de contacto. Entonces tenemos la pila de Volta, es la que usamos hasta la actualidad, ¿no? Volta utilizó metales diferentes en un líquido y llevó a cabo un descubrimiento que abrió una nueva rama de la química, llamada la electroquímica, ¿no? Por lo tanto, él había descubierto la corriente continua. Su descubrimiento fue espectacular. Reproducirlo resulta sencillo para cualquier científico del mundo. Volta produjo una gran cantidad de energía, no solo la necesaria para provocar el temblor de la pata de una rana. Es lo que usamos ahora, ¿no? Apiló cierto número de discos de cobre y de zinc, comenzando por cualquiera de los metales alternados, intercalando discos de cartón empapados en una disolución de agua salada. Así formó una columna o pila al conectar unas tiras metálicas a ambos extremos, consiguió obtener chispas. Volta presentó a la Royal Sociedad de Londres un documento con títulos sobre la electricidad excitada por simple contacto de sustancias conductoras de diferentes tipos. La controversia Galvani-Volta concluye con la victoria de Volta. Galvani ha caído en el desprestigio y su carrera se ha truncado. Oh, qué pena. Hoy sabemos que existe una corriente continua que proviene de las células del individuo. Por ejemplo, el electrocardiograma y el electroencefalograma son mediciones de la electricidad producida por las células del corazón y del cerebro. Galvani no estaba tan equivocado después de todo. Procesos electroquímicos, ¿no? Son reacciones de óxido-reducción-redox en las cuales la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad o viceversa. La energía eléctrica se aprovecha para provocar una reacción química no espontánea. Entonces, nosotros debemos hablar de las reacciones redox, recordar, ¿no? Eso lo hicimos en estequiometría. Son aquellas en las cuales uno más de las sustancias intervienen y modifican su estado de oxidación. En la mayoría de las aplicaciones el sistema reacciona. Reaccionante está contenido en una celda electroquímica. Ya, esa es una celda electroquímica. Los procesos electroquímicos son las reacciones de óxido-reducción en que la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad o la energía eléctrica se usa para causar una reacción no espontánea. Ahí está. Entonces acá tenemos la oxidación, una media reacción, ¿no? En esa, lo que nos van a dar es esta reacción y me van a indicar quién es el cátodo, quién es el ánodo. Entonces voy a separar en dos mis reacciones. En este caso la oxidación y la reducción. En el caso de la oxidación, observamos que el magnesio pierde 2 electrones, ¿ya? Y el oxígeno gana electrones, en este caso 4 electrones, ¿no? Entonces, eso sería la oxidación, perdón, la reducción. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros debemos
ver cuál es el número de oxidación, la carga del átomo que tendrá una molécula, un compuesto iónico, si los electrones fueran transferidos. Ahora, los electrones libres, estado no combinado, tienen un número de oxidación de 0, ¿no? ¿Qué sucede? Que todos los metales de transición, en su estado más elemental, su carga es 0, ¿ya? La energía libre es 0, ¿ya? Entonces, en los iones monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga en el ion, también. A excepción del oxígeno que forma peróxido, va a ser -1, ¿ya? Oxígeno siempre va a ser -2, pero si forma peróxido es -1. Ahí está, ahí está. Acá nos están diciendo eso, ¿ya? Para el hidrógeno también, ¿no? Los metales del grupo 1 son +1, metales del grupo 2 son +2 y el flúor siempre es -1. El hidrógeno siempre va a ser +1, excepto si forma, ¿qué cosa? Si está enlazado, si forma hidruros metálicos, ¿ya? Si está enlazado con un metal alcalino del grupo 1, la carga va a ser -1 del hidrógeno. La suma de los números de oxidación de todos los átomos en una molécula o ion es igual a la carga de la molécula del ion. Bueno, eso ya está, eso lo hicimos en clases, tienen sus clases, y eso también ya lo hicimos. Tipos de reacciones pueden ser espontáneas o no espontáneas. Las reacciones espontáneas se dan en las pilas volcánicas o galvánicas. Se utiliza la energía liberada en una reacción química espontánea para generar electricidad. En las reacciones no espontáneas, hablamos de la electricidad. Ya. Entonces, acá hay una oxidación y una reducción, ¿ya? ¿Cuál será la fuerza que impulsa la reacción con cierta dirección? Sería la pregunta, ¿no? ¿Va a ser espontánea o no va a ser espontánea? ¿No? En estas reacciones se produce la transferencia de electrones. Entonces hay una oxidación y una reducción. En una celda electroquímica, y tal. Entonces acá, eso es lo que yo quería decir. Siempre a la izquierda está el ánodo, ¿ya? ¿Y qué sucede en el ánodo? La oxidación. Y en la derecha está el cátodo. ¿Qué sucede? La reducción. ¿Cómo es el flujo de electrones? Porque podrían preguntarle, ¿de dónde a dónde va el electrón? Los electrones van del ánodo hacia el cátodo. ¿Ya? Ok. ¿Cómo vamos a representar esta pila? Bueno, acá están ya las mis reacciones del ánodo y del cátodo, ¿no? Esta sería la reacción neta. Sin embargo, si yo quiero representar la pila, en vez de colocar esta doble flecha, acá pongo la doble flecha, pero parada, en paralelo, aquí, ¿ya? Y acá, también tendría que colocar una rayita acá y una rayita acá. ¿Ya? Pero vamos primero. Bueno, esta es la reacción neta, ¿ya? Ahora debemos nosotros colocar las semiecuaciones separadas con doble flecha. A ver, un ratito, vamos acá. Dice, se vuelve negativo cuando llegan los electrones acá, ¿no? Y se vuelve positivo cuando salen los electrones. Este es positivo, que salen los electrones, ese sería el flujo de electrones, ¿no? El flujo de iones mantiene la electroneutralidad, ¿no? Acá está el flujo de electrones, ¿no? Positivo y negativo. Los iones deben fluir entonces de esta manera. Entonces, eso sería, si fluye de esta manera, ¿eso qué cosa sería? El ánodo. ¿Ya? Ojo, el ánodo. Flujo de electrones. Hay un puente salino. El puente salino contiene un electrolito fuerte concentrado. ¿Ya? Entonces acá también hay una placa porosa acá que permite el flujo de iones hacia la función de un... Esta de acá hace la función de un puente salino. ¿Ya? De un puente salino. Ya. ¿Qué más? Ahí está, la representación de la pila, como les había comentado. Esa es la pila, ¿no? Habíamos visto la ecuación completa. La suma de eso sería cobre más zinc, nos da cobre 0 más zinc más 2, ¿ya? Pero esa sería la ecuación global, redox. Cuando nosotros vamos a representar la pila, vamos a representar el puente salino con ese paralelo, 1. Luego, ¿qué pasa acá? En el cátodo pasa la oxidación. Entonces acá sería, ¿qué tengo acá? Tengo el zinc, ¿no? Ya. Ya. A ver. Primero. A ver, acá, miren, acá en esta representación, ya hay que tener cuidado, porque mira, ¿qué les había comentado? El ánodo siempre va a fluir los electrones al cátodo. Mirando esta gráfica,
esta gráfica nos dice que el ánodo es el zinc, ya, entonces, ¿pero qué sucede en el ánodo? Es la oxidación, por lo tanto, zinc pasa a zinc más 2. Entonces, zinc 0, le pongo una rayita acá y pongo el ion, que es el sulfato, diré, el zinc más 2, que está representado por el sulfato de zinc, acuoso, ¿ya? Zinc metálico pasa a sulfato de zinc acuoso. Y esto va a estar separada por el puente salino. Acá hay un puente salino, ¿no? Es la doble flecha, me representa el puente salino. Ok. Luego, acá, al otro lado, en el cátodo, acá es el cátodo, en este cátodo yo voy a tener, ¿qué cosa? El sulfato de cobre. ¿Por qué voy a poner sulfato de cobre? Porque el cobre más 2 va a ganar electrones para formar cobre sólido, ¿ya? De esa manera tienen que representar, ¿ya? Entonces, ¿qué se lleva? El ánodo se lleva a cabo la oxidación, ¿no? Y el cátodo se lleva a cabo la reducción. Eso es lo que ustedes tienen que grabarse. Y lo han puesto al revés. Siempre, entonces hay que observar, jóvenes, ¿ya? Porque siempre los otros ejercicios que yo siempre he tenido, siempre estaba acá el ánodo. Pero ustedes miren el flujo de electrones, hacia dónde va, entonces van a dar cuenta quién es el ánodo. Ok, ya está. Acá tenemos una celda electroquímica, ¿no? La diferencia en el potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo se llama voltaje de la celda, fuerza electromotriz, FEM o potencial de celda, cualquiera de esos tres nombres. Acá vamos a hacer el diagrama de celda. Nos dan estas dos soluciones, ¿no? Entonces, el diagrama de celda. Sabemos que en el ánodo hay la oxidación. Entonces, zinc 0 pasa a zinc más 2, ¿ya? 1 molar. Se pone el estado de sólido y esta es la solución acuosa que es 1 molar. Me están diciendo la concentración, ¿ya? En el cátodo sufre la reducción. Es decir, cobre más 2 pasa a cobre 0 y lo separo, ¿no? Cobre más 2 es 1 molar, rayita y cobre 0. Ya, hasta ahí es la forma como representamos una celda, un diagrama de celda. Ya, acá, por ejemplo, así sería, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos al ánodo para este lado. El ánodo, el flujo de electrones hacia el cátodo. Entonces acá, ¿qué observamos? Zinc se va a oxidar, zinc pasa a zinc más 2. Entonces pongo la rayita, así zinc más 2, 1 molar, doble raya para representar el puente salino. Y acá tenemos un electrodo gaseoso. Entonces, ¿qué sucede? Que no todos el cátodo van a ser sólidos. En este caso se tiene que poner un electrodo de platino para hacer soporte. Por eso se pone al final, ¿ya? Miren, entonces acá en esa tenemos que el hidrógeno sería acá hidrógeno más 1, ¿no? ¿Por qué? Porque acá el hidrógeno, ¿qué va a suceder? Se va a reducir de 1. Acá por eso estamos viendo de 1 pasa a 2. Claro, se está reduciendo. Carga 1 se dirige a la izquierda, disminuye la carga de 1 a 0, por lo tanto se reduce. Y acá la concentración me dice que es 1 molar el hidrógeno. Tengo que colocar la concentración O. Y acá el hidrógeno también dice que es una atmósfera, ¿ya? Y el platino tengo que colocar. Como todo esto es gaseoso, o líquido, no hay un soporte. El soporte es el electrodo de platino que es inerte, no va a reaccionar. Quien reacciona acá es el hidrógeno. Por lo tanto, platino, o una raya, platino sólido, ¿ya? Acuérdense, ¿no? Si no hay metales, ustedes tienen que adicionar como soporte al platino, que ese sería, no es un electrodo, solamente funciona como soporte para el electrodo gaseoso líquido. Y entonces la oxidación, sí, pasa así más 2 electrones. En el cátodo, la reducción, el hidrógeno más 1 pasa a hidrógeno molecular, ¿no? Entonces, una atmósfera. Entonces, la ecuación global sería de esta manera, ¿ya? Ok. Vamos ahora a determinar potencial estándar del electrodo. El potencial estándar de reducción es el voltaje secundario a una reacción de reducción en un electrodo, cuando todos los solutos son 1 molar y todos los gases están a 1 atmósfera. Es decir, a condiciones estándar, no es necesario colocarlo ya. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá hay una reacción de reducción, ¿no? La semicelda. Entonces acá el hidrógeno más 1 pasa a hidrógeno molecular, se pone la ecuación completa balanceada, ¿no? En ese caso el potencial es 0. El potencial es 0 para el hidrógeno, ¿ya? Y para el zinc, el potencial de celda es 0,76, ¿ya?
Entonces acá el potencial de celda va a ser siempre igual. Grábense esa ecuación. El potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. ¿Ya? Bueno, entonces el ánodo es este de acá. ¿Ya? Entonces tenemos que reemplazar el valor, ¿no? El potencial del cátodo sería 0 menos 0,76, que es el potencial del ánodo, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa es la representación, y vamos a poner que el potencial de celda va a ser 0,76, ¿no? Porque eso es lo que está midiendo acá, el potencial de la celda en el voltímetro. Igual, al potencial de estándar, cerito, ¿no? Estándar del hidrógeno es 0, menos el potencial estándar del ánodo, en este caso del zinc, ¿no? Entonces acá el potencial del zinc va a ser igual a menos 0,76, de esa manera. No es difícil esto. Entonces ustedes van a representar su potencial de celda así, de esa manera. Esa sería la ecuación. Zinc más 2 pasa a zinc. Profesora, pero usted dijo que el zinc se está oxidando. ¿Y por qué usted está colocando como una ecuación de reducción? Sucede que en las tablas este potencial estándar representa a una ecuación de reducción, ¿ya? Entonces lo correcto es colocarlo que el zinc se está reduciendo y este es su potencial, ¿de acuerdo? Todos los valores que van a encontrar de los diferentes elementos en la tabla son de reducción. Acá también nos da el potencial de celda 0,34, ¿no? 0,34. Ahora vamos a ver el potencial del cobre, no lo conocemos, pero acá el cobre es el cátodo, ya, no lo conozco, ¿no? Y acá el potencial del hidrógeno, en este caso el hidrógeno está actuando como ánodo, y acá tenemos un potencial de 0 también, ¿no? El potencial estándar siempre a 25 grados del hidrógeno es 0. Por lo tanto, el potencial estándar del cobre va a ser igual a 0,034, ¿ya? 0,034. Eso sería entonces el potencial, ¿ya? ¿Y cómo represento mi pila electroquímica? De esta manera, ¿no? El platino, ¿no? Acuérdense, en ese lado siempre en la representación de la celda va a ser el ánodo continuado del cátodo. Entonces, el ánodo es gaseoso, por lo tanto, voy a colocar el soporte. ¿Qué cosa es el soporte? Platino sólido, y luego pongo hidrógeno, ¿no? Porque acá sucede la oxidación. Hidrógeno 0, aumenta la carga, hidrógeno más 1, ¿no? Una atmósfera, 1 molar, slash, cobre más 2, acá vamos a colocar la ecuación del cobre en la cual se está reduciendo. De cobre más 2, 1 molar, a cobre 0, ¿ya? Eso sería. Y por lo tanto, si me dicen, representa la ecuación global, tengo que colocar las dos semiecuaciones y sumo. Y ya tengo la ecuación global. Ya, proceso redox acá, ¿no? Zinc, ahí está, ¿ves? Tenemos observado. ¿Qué observamos entonces acá? Que el zinc se va a oxidar. Al oxidar, ¿qué cosa? Va a perder electrones. Y esos electrones perdidos van a ser ganados por el cobre, más 2 que está en solución, ¿no? Acá el cobre se va a depositar acá, entonces. Y el zinc se va a ir como zinc más 2. Es decir, se va a disolver el zinc. Ya. Ahí está, ¿no? ¿Qué sucede? Que el cobre se está depositando en la superficie del zinc, ¿eh? Por eso se ha puesto negro. Y el zinc, la solución que estaba azul por la presencia de iones cobre, ahora se va a volver transparente. Esta es una celda galvánica, a ver qué dicen sus compañeros. Sí, en el examen final viene. Sí, sí, por eso estoy haciendo, si no, no lo hago. ¿Ya? Ok. Sí, viene. Este material les va a facilitar bastante. Ya. Entonces acá tenemos la celda galvánica, ¿no? Hay un puente salino, este es el electrodo sólido, ¿no? Los dos electrodos, flujo de electrones, entonces de acá, si el flujo de electrones va de acá, entonces este es el ánodo y este es el cátodo. No hay problema. Coloquen las dos semiecuaciones, ¿no? Y ahí está, como les comentaba, estos son los potenciales estándar de reducción a 25 grados. Todos son, acá todos estos elementos metálicos se están reduciendo. Por lo tanto, el potencial estándar es para la reacción como lo he escrito. Cuanto más positivo el potencial, mayor será la tendencia de la sustancia a reducirse. Las reacciones de semicelda son reversibles.
El signo del potencial cambia cuando la reacción se revierte. Si se cambian los coeficientes estequiométricos de una reacción de semicelda, no cambia el valor del potencial, ¿ya? Acá solamente cambia el signo, pero el potencial sigue siendo diferente. Dice, si se cambian los coeficientes, no, al potencial no le voy a multiplicar por ese coeficiente, solamente voy a cambiar de signo nada más. Ahí está la celda galvánica, ¿no? En el ejemplo anterior, los electrones se transfieren directamente desde el zinc al cobre más 2. Si se pudieran separar físicamente el oxidante del reductor, se podría forzar el paso de electrones por un conductor. De esta forma se generaría una corriente eléctrica, se está realizando trabajo eléctrico. Ahí está la celda galvánica, ¿no? La celda galvánica entonces se está usando un multitester acá para poder determinar el voltaje. ¿Cuánta electricidad genera esta celda galvánica? ¿Ya? Los dos vasos están conectados en la parte inferior por una membrana que permite el pasaje de iones puente salino. Por lo tanto, los electrodos, en el electrodo de cobre se produce una reducción, se denomina cátodo, en el zinc se denomina ánodo porque se oxida. Se llama fuerza electromotriz o Fren a la diferencia potencial entre los electrodos de una celda. Ahí está el diagrama de la celda, de la pila, ¿no? Ahí está la representación, ¿no? Cobre, pasa a cobre más 2 porque se oxida, y cobre más 2 está en solución acuosa 1 molar. Y el zinc, en ese caso la solución, acá tenemos sulfato de zinc, ¿no? Sulfato de zinc, ¿ya? Sulfato de zinc se coloca acá, sulfato de zinc, sulfato de sodio, acá, porque acá se está formando sulfato de sodio, en ese cátodo, ¿ya? Es la sal, del puente salino, dicen, ¿no? Sulfato de sodio. Mire, acá están representando al puente salino como al sulfato de sodio separado. Pero no es necesario colocar el sulfato de sodio, simplemente colocar las dos barritas, nada más. Y luego ponemos zinc más 2, / zinc, ya está. ¿No? Pues zinc más 2 acuoso, ¿no? Y ya. Este es el electrodo normal de hidrógeno, ¿ya? El potencial es 0. Ahí está. Hay un electrodo de platino ahí, ¿no? El hidrógeno entra por ahí, burbujea, el hidrógeno gaseoso, y luego se reduce como hidrógeno más 1, acá que está. Va a formar el ácido clorhídrico. Ya. El poder reductor, ¿no? Esta escala cualitativa se establece experimentalmente, ¿ya? ¿Es posible obtener una escala cuantitativa que exprese el poder reductor? Ahí está, ¿ya? Agente fuertemente oxidante y agente débilmente reductor. Y entonces acá está el esquema. Este es el alambre, el agente oxidante, el agente reductor. La teoría de ionización de Arrhenius, bueno, ácidos y bases no vamos a trabajar, eso ya lo hicimos. La ley de Faraday, eso sí. ¿Qué ocurre cuando un metal se sumerge en una solución de sus iones? Se genera una diferencia potencial entre la solución y el metal que depende de la tendencia del metal a reducirse, ¿ya? Este potencial no se puede medir experimentalmente en forma aislada. Ahí está. Aplicaciones, la pila de Danny, ¿no? Consta de 2 semiceldas, uno con un electrodo de cobre en una disolución de sulfato de cobre, otra con un electrodo de zinc en una disolución de sulfato de zinc. Estas unidades están unidas por un puente salino que evita que se acumulen cargas del mismo signo en cada semicelda. Entre los dos electrodos se genera una diferencia potencial que se puede medir con un voltímetro. Esta es una batería plomo, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que está pasando. Entonces el potencial. Acá, ¿qué cosa es? ¿Ánodo o cátodo? Jóvenes, ¿qué dicen? El plomo más 2. Eso tiene que grabarse, jóvenes. ¿Cómo se calcula el potencial de celda? El potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Así es. Cátodo menos ánodo. Siempre, siempre, ¿ya? Siempre el cátodo va a ser siempre mayor. ¿Ya? Siempre. Ok. Bueno, entonces acá ya tenemos los valores, ¿no? Que se calcula de frente, ¿no? El potencial. Profesora, sí, dígame. Disculpe, si el potencial de celda es menor que 0, ya no sería un proceso espontáneo. No. Se utilizaría energía para poder hacerla. No. Cuando hablamos de procesos espontáneos, nosotros debemos hablar de la variación, de la energía libre. Si la energía libre es negativo,
es espontáneo. Si no es negativo, es no espontáneo. Tenemos que calcular energía libre. No hay problema, la próxima clase, yo tengo mi diapositiva, no sé qué van a pasar. Voy a buscarlas para aplicar la parte de ecuación de NER. Ajá. Eso rápidamente, entonces, estas son las pilas secas, ¿no? Esas se las voy a pasar, ¿ya? Los voy a colgar también. Está muy bonita esta bien didáctico también, ¿ya? Entonces, para la próxima clase lo que vamos a hacer es ejercicios. Ejercicio de esto y el cálculo que faltaba. Eso ya lo pueden leer ustedes, no hay problema, ¿ya? Bueno, entonces para la próxima clase, tengo que salir de acá, ¿no? Atrás. Ya, voy a dejar de compartir. Ya. Había una pregunta acá. Profesora, Sí, disculpe, el trabajo de encargado se puede entregar hoy hasta las 12, ¿no? sí, sí. Sí, Ok, sí, no hay problema. Sí, no hay problema. ¿mediante qué modo lo enviamos? ¿A su correo? A mi correo nomás envíen. Ok, profesora. Ya. Basta Ya. que uno nomás lo envíe, ¿no es cierto? Sí, por grupo nomás. ¿Ya? Chicos, entonces quedamos para acá. La próxima clase ya hay una partecita del cálculo que yo lo tengo bien explicadito voy a buscar mi diapositiva, no sé qué habrá pasado. Ya, esa la voy a colgar porque nos interesa saber cómo yo represento la celda, ¿no? Cómo lo represento y cómo van los flujos, ¿no? Ahí, por ejemplo, la clave es ver el flujo de electrones, ¿no? Entonces ya me dice quién es el cátodo, quién es el ánodo. Eso es lo que tienen que ustedes ver y cómo se escribe la celda, la representación, ¿ya? Bueno, nos quedamos acá y yo ya la próxima clase les estoy colgando y haciendo ejercicios también. Ya nos vemos entonces. Cuídense, jóvenes. ¡Feliz Profesor. 28!